honor, un gusto y un placer estar en este evento de una figura del pensamiento de la libertad, digamos, tan importante como es Milton Friedman. Así que mi saludo y mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Fundación Club de la Libertad. Voy a compartir pantalla. A ver, un minutito. Sí, adelante. Para ver, ustedes me confirman, ¿sí? ¿Sí ven? Perfecto. Ahí está. Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Ahí tenemos básicamente el título de esta conferencia, que es un homenaje a Milton Friedman, economista de la Universidad de Chicago. Mi nombre es Eneas Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Ahí tienen, si quieren conseguir algún tipo de información sobre qué hacemos, nuestros programas www.jeffersonamericas.org. A mí me gusta muchas veces empezar mis conferencias hablando, digamos, de un autor, como es en este caso, y teniendo un quote, ¿no? Un quotation, ¿no? Una cita que a mí me parece que es realmente espectacular. Se las leo para no citarlo mal. Friedman nos dice: solamente una crisis, real o percibida, logra producir un cambio real. Cuando dicha crisis ocurre, las acciones que se tomen dependerán de las ideas que se tengan a mano. Y esa, creo yo, es nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas vivas y preparadas para cuando lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable. Creo que hay muchas frases muy buenas del autor que hoy nos toca analizar, pero esa frase realmente creo que tiene mucho que ver con lo que venimos haciendo. Yo llevo muchos años, digamos, en el mundo de los think tanks, en el mundo de las fundaciones y demás, en Argentina primero, luego en Estados Unidos, luego de vuelta a Argentina, y creo yo que es muy importante eso, tener preparado, digamos, un pool de propuestas, digamos, que sean verdaderamente revolucionarias, es decir, que creen una evolución en los países donde se apliquen, ¿verdad? Y es precisamente después de una gran crisis donde llega esa gran oportunidad de hacer cambios, como indica Friedman en esta frase tan interesante. Hablemos un poquito sobre Friedman. Bueno, como bien dijeron en la introducción, nació el 31 de julio de 1912 y falleció el 16 de noviembre del 2006. Era el hijo más chico, el único varón de 4 hermanos, es decir, que tenía 3 hermanas. Era de una familia de inmigrantes judíos de Hungría que vivían en New Jersey. Y como me gusta decir siempre, porque yo creo que en lo psicológico impacta, era un gigante de 1,60 m, ¿verdad? Esa era una persona que físicamente era muy chiquitito, realmente como se ve en los videos y en las entrevistas que nos dejó, porque la verdad que es impresionante la cantidad de material en la que se ve él protagonizando y dando conferencias y siendo entrevistado. Sin embargo, era un gigante de las ideas, ¿no? No solamente estaba sentado sobre los hombros de gigantes de las ideas, sino que se terminó convirtiendo él mismo en un gigante, en todo lo académico, en lo intelectual y sobre todo en el impacto que tuvo, digamos, en el mundo sus propuestas. Bueno, era un matemático, estadístico básicamente, yo diría matemático barra estadístico, que estudió economía en la Universidad de Rutgers. Básicamente, en algunas de sus memorias y sus biógrafos dicen que precisamente el impacto de la crisis del 30, en una familia de ingresos medios tirando hacia abajo, digamos, que realmente no le faltaba nada, digamos, pero tampoco es que tenían tanto dinero, tuvo que hacer muchos esfuerzos para estudiar en Rutgers University. Básicamente llegó a obtener el Premio Nobel de Economía en el año 76, y durante 30 años fue profesor de la Universidad de Chicago, precisamente de 1946 a 1976, dando también clases en universidades de gran prestigio de los Estados Unidos como Columbia, Stanford y Princeton. Y escribió varias de sus principales obras junto a su esposa Rose Director, quien fue la esposa barra socia perfecta para que se convirtiera en un espectacular comunicador. De eso, si quieren, lo podemos conversar un poco más en las preguntas, pero realmente el rol de su esposa realmente fue impresionante, impactante. Sobre todo también el rol de su equipo de trabajo, sus alumnos y de alguna manera sus seguidores, digamos, ¿no? Y bueno, y la verdad que el éxito fue tan grande que sus propuestas fueron aplicadas en distintos países, los Estados Unidos, como ustedes saben, desde la administración de Nixon, la administración Reagan, etcétera, también en Inglaterra, para el periodo que gobernó Margaret Thatcher, en Taiwán, en Hong Kong, en Estonia, en Chile. En todos esos países, digamos, fungió como asesor directo en temas relacionados al gobierno, educación y defensa, ¿no? El famoso
su famosa defensa al servicio militar voluntario, ¿no? Que realmente fue interesante, que en Argentina se aplicó en los 90. Yo soy nacido en el 75 y en el año que se eliminó el servicio militar obligatorio fue el último año en que me sortearon, ¿no? Por suerte saqué número bajo, lo que me permitió mantenerme abocado a mis estudios universitarios, ¿no? Fue miembro fundador de la Mount Pelerin Society. Es interesante porque muchas veces se habla de alguna rivalidad ideológica entre Hayek y Friedman. Los dos tuvieron muchísima importancia en la creación de esta Mount Pelerin Society, que es una sociedad de intelectuales que precisamente se reúnen todos los años para ver el estado de la libertad en el mundo y proponer políticas públicas que realmente funcionen, lo que llamamos políticas públicas sanas, precisamente porque obtienen resultados. Y fue el inspirador de los índices de libertad económica. Nosotros conocemos y muchas veces hemos tenido acceso a lo que se llama el Index of Economic Freedom de la Heritage Foundation, el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, hemos visto el índice de libertad económica del Fraser Institute, etc. Hay varios de estos índices y realmente la idea esa de comparar, digamos, cuáles son los grados de libertad y cómo los países que tienen mayor libertad son precisamente los que funcionan mejor en términos de progreso económico, fue precisamente de Milton Friedman. Y es muy interesante porque el pensamiento de Friedman va evolucionando, como es natural, y a medida que pasan los años se puede decir que empezó a hacerse un poquito más liberal libertario, por así llamarlo, y precisamente terminó proponiendo en los Estados Unidos la abolición de la Reserva Federal. Él tiene una historia con los distintos secretarios de la Reserva Federal, los directores de la Reserva Federal, con los que tenía muchas discusiones, y también organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que había dejado de tener importancia, y el Banco Mundial, que había dejado también de tener importancia luego de todo lo que se firmó en Bretton Woods, ¿verdad? Friedman era un estudioso de lo que serían los incentivos, ¿no? Todo el tiempo estaba viendo, y precisamente estos organismos internacionales ofrecían un incentivo perverso para hacer fácil, digamos, gastar el dinero ajeno, lo que a nivel internacional él lo consideraba que era mucho más pernicioso que positivo, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Las distinciones más importantes que recibió Friedman a lo largo de su carrera fueron, bueno, la medalla del Nobel, otorgada precisamente en el año 76, 2 años después que se lo dieron a Hayek, justamente en el bicentenario de la riqueza de las naciones, ¿se acuerdan? El gran libro de Adam Smith. La medalla Clark, otorgada en el año 1951, la medalla presidencial de la libertad y la medalla nacional de las ciencias, a las dos recibidas en el año 1988. La verdad es que vivió una vida intelectual muy larga, ¿no? Vivió hasta los 94 años, extremadamente productiva. En lo académico fue impresionante la cantidad de libros que publicó, papers, como les decía antes, entrevistas, toda esa serie de videos que se llamaban La libertad de elegir. Y bueno, la verdad es que nunca renunció a su defensa de la libertad y precisamente la importancia de los mercados libres para mejorar y proteger esas libertades. Es interesante también el rol de su mujer, como decíamos antes, Rose Friedman, que era la hermana de Aaron Director, ese economista ruso-americano, y precisamente el equipo de personas que lo apalancaban, ¿no? O sea, realmente es impresionante ver cómo muchas veces hay líderes en lo político, líderes en lo burocrático, digamos, que una vez que su vida llega a su fin, digamos, no dejan absolutamente ningún legado, mientras que Friedman, el legado que deja es a través de sus alumnos, de sus seguidores, y precisamente de su esposa, en el trabajo que hacían y en la influencia que tenían a futuro, ¿no? Muchas veces se habla de una escuela de Chicago como escuela de pensamiento económico. Hay varias cosas que realmente me parecen grandes contribuciones. Podríamos estar una semana hablando de este tema, de cuáles fueron las contribuciones, porque sinceramente hay muchísimos autores que han tenido éxito, ¿no? Como veíamos en la portada, ahí tienen precisamente a Robert Lucas, de izquierda a derecha, a Gary Becker, a Milton Friedman en el centro, obviamente, como líder en ideas, a Arnold Harberger y a Ronald Coase, ¿no? Todos realmente, cada uno con sus distintos premios internacionales, etcétera, y muchísima influencia a nivel mundial. Una de los principios fundamentales es el tema que me parece a mí importante, digamos, recordar de esta escuela de Chicago, es que las leyes del mercado se verifican como las leyes de la naturaleza, es decir, que no es una cuestión de opinión, sino que funcionan de la misma manera. En segundo lugar, el tema de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, algo que se popularizó muchísimo en los últimos años en Argentina a través del actual presidente.
Algo que me encantó siempre, porque me parece muy claro de entender, es precisamente el tema de la curva Laffer de recaudación fiscal, que como en términos de matemáticos es una campana de Gauss. Acá abajo tienen el gráfico, para aquellos que están viendo el slide. Precisamente en esta curva Laffer de recaudación fiscal, lo que dice es que a una presión fiscal baja, digamos, los gobiernos recaudan más, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este punto hay esta presión fiscal y esta recaudación, y eso se verifica, que a medida que sube la presión fiscal, los gobiernos recaudan más hasta un punto máximo, ¿no? Que es el punto máximo de la función, graficada en este caso, donde a partir de ahí, digamos, más presión fiscal implica mayor evasión, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hablando rápidamente del tema, sin adentrarnos mucho, porque me interesa enfocarme en la segunda parte de esta presentación, es que básicamente el premio por evadir es mucho más grande que el castigo por ser detectado evadiendo, ¿no? Lo sabemos, está clarísimo. Hoy en Argentina, digamos, debemos tener un nivel de presión fiscal más o menos por acá. Esto es a grosso modo, obviamente. Es decir, que hoy en día, digamos, lo que nuestro país necesita, por ejemplo, y la amplia mayoría de los países de América Latina, es precisamente que se reduzca la presión fiscal para poder incluso recaudar más, si es que ese fuera el objetivo del legislador o la persona que lo está impulsando. Otro tema fundamental es el tema del flat tax. La Escuela de Chicago siempre ha propuesto la creación de una tasa única, básicamente porque crean menos distorsiones, es decir, por ejemplo, un 15% de impuestos y punto, ¿no? En Argentina hoy tenemos 147 impuestos, sumando la cantidad de impuestos a nivel nacional, municipal y provincial en promedio, digamos, a nivel de todo el país. Y yo estuve viendo una entrevista que me pareció espectacular, que es muy reciente. Es una entrevista que le hacen a una economista, periodista, historiadora, se llama Jennifer Burns. Se los súper recomiendo, está en inglés, obviamente, está publicado por la revista Reason Magazine. El director de la revista, Nick Gillespie, es el que hace la entrevista a Jennifer Burns. Y es muy interesante porque realmente me da la sensación, o sea, a la señora le dieron acceso en la Universidad de Chicago para precisamente revisar todas las notas y cosas de Friedman, y me pareció espectacular, súper claro. Todo lo que era Estados Unidos me pareció súper claro, lo que era China me pareció interesantísimo, lo que era Inglaterra, todo lo demás, pero cuando llega a la parte de América Latina, me sorprendió muchísimo el exceso de corrección política que hay para explicar lo que se hizo en Chile. Entonces, en esta segunda parte de mi ponencia, yo me voy a enfocar precisamente en qué pasó en Chile y qué influencia tuvieron los Chicago Boys y precisamente ese milagro económico chileno, ¿verdad? Yo no sé si me ven al mismo tiempo que ven la presentación o no. Bueno, si no, Y, después muestro. no, así es, se lo ve al mismo tiempo. Se me ve al mismo tiempo. Ah, perfecto. Entonces les muestro este libro que me pareció realmente espectacular, que tiene que ver con esta segunda parte. Lo escribió Ángel Soto y Francisco Sánchez. De hecho, Francisco Sánchez Burra fue quien me lo regaló. Me lo dedicó todo, realmente una obra espectacular. Y les quiero leer una parte chiquitita, súper cortita, que me pareció que tenía mucho que ver. Porque muchas veces la gente escucha, pero lo que pasó en Chile, bueno, pero fueron unas circunstancias medio complicadas. Fíjense esto que dice acá en este libro tan bueno titulado El padre de los Chicago Boys, Arnold Harberger, que era uno de los amigos y socios de Friedman en la Universidad de Chicago. Esto lo escribe precisamente Harberger. Dice, los llamados milagros económicos no son tales. Son solo el resultado del trabajo y el ahorro, realizados en el marco de una política económica coherente. Ellos normalmente se han producido después de situaciones de agudo sacrificio de los ciudadanos. Fíjense qué interesante para los argentinos hoy, en este momento histórico tan peculiar. Y acá dice Soto y Sánchez, dicen, pues tal como dirá años después el ministro de Hacienda, Hernán Vigi, lo sucedido en Chile no fue un milagro, porque estos operan en la esfera de lo sobrenatural, de lo que no tiene explicación, mientras que lo sucedido en Chile fue un programa. Los milagros salen de la esfera de la responsabilidad humana y son dones caídos del cielo. Los programas, en cambio, son terrenales y deben ser trabajados en detalle por las personas. Entonces, lejos de ser un milagro, lo que ocurrió ahí simplemente fue que se hizo un diagnóstico súper claro, digamos, de cuál era el problema que tenía Chile en ese momento y cuál era el
pool, digamos, de políticas públicas que había que aplicar para restaurar las libertades y volver a meter a Chile en la senda del crecimiento. Es interesante porque creo que la persona de izquierda que lamentablemente llegó a esta percepción y que hace que Jennifer Burns y Nick Gillespie, digamos, tomen tanta distancia del tema de Chile, para mí, con un exceso de corrección política, básicamente tiene que ver con la influencia de esta señora Naomi Klein, que se acuerdan que escribió y hizo varias entrevistas y videos que están en YouTube, que lo pueden encontrar, donde básicamente trataban de mostrar que Friedman, y los Chicago Boys en Chile lo que habían sugerido era de alguna manera algo como extremo, como siempre como cuando te dicen que un libertario es de ultraderecha, ¿no? Mientras que los de izquierda siempre son de izquierda, nunca son de ultraizquierda, nada por el estilo. La sensación que me da, y es muy interesante porque Jennifer Burns lo dice en su entrevista con Nick Gillespie, es que es interesante porque Friedman, hasta el momento en que se implementaron las reformas que sugerían los Chicago Boys, específicamente, había sido siempre un gradualista. Fíjense qué interesante, porque Naomi Klein trata de mostrarlo como la política de shock, ¿no? El de hacer todas las reformas de golpe al mismo tiempo. Y en realidad, ¿por qué es que es un gradualista a nivel Estados Unidos, es un gradualista a nivel Inglaterra, mientras que en Chile es una persona que básicamente lo que sugiere es implementar políticas de shock? Precisamente por la gravedad, digamos, de la situación de salud de la economía chilena, básicamente. Un poco lo que se ve hoy en Argentina, ¿no? Que el gradualismo como que no funciona porque precisamente la economía está en terapia intensiva, básicamente. Entonces es una política de shock precisamente por una cuestión de tiempo. Entonces, vamos a comentar un poco, ya que Friedman toda su vida ha hecho hincapié en la importancia, digamos, de los resultados de las políticas públicas y no de las supuestas buenas intenciones. Vamos a hablar un poco en qué situación encontraron los Chicago Boys a Chile y qué se implementó y qué se logró. Es muy interesante porque hubo a través, digamos, de fondos del gobierno de los Estados Unidos, básicamente se daban becas para estudiar en la Universidad de Chicago, y había un señor, Theodore Schultz, de la Escuela de Chicago, que precisamente tenía este proyecto de asistencia a países de América Latina, entre los que se encontraba obviamente Chile. Y bueno, los representantes de la Universidad Católica de Chile manifiestan que tienen interés en enviar becarios, precisamente entre sus mejores estudiantes, y comienzan becando a 30 personas con estos fondos del gobierno norteamericano para llevarlos a estudiar a Chicago, básicamente. Es interesante porque terminaron siendo 100 estudiantes más o menos los que fueron de Chile y muchos más que fueron de otros países de América Latina. Y de hecho, 30 solamente recibieron fondos públicos de los contribuyentes americanos, mientras que los otros 70 fueron recibiendo financiación específicamente privada, ¿no? Para llegar a Estados Unidos y capacitarse. Miren un poco qué interesante, porque en el año 1970 llegaron las elecciones presidenciales en Chile. Había 3 personas que estaban propuestas para convertirse en un nuevo presidente. Competían precisamente Salvador Allende, Radomiro Tomic, con ideas similares, digamos que los dos eran fuertemente estatistas, por así decirlo, y en el lado, digamos, del conservadurismo, de economía de mercado, estaba Jorge Alessandri, y precisamente Jorge Alessandri les pide a los Chicago Boys, que eran estos muchachos que tenían másteres en economía o doctorados en economía de la Universidad de Chicago, que habían vuelto a Chile precisamente a implementar, digamos, todo lo aprendido, le arman un programa económico a Alessandri. Cuenta la historia, digamos, que precisamente Alessandri no necesariamente estaba de acuerdo con el 100% de las propuestas, pero sí le parecía muy atractivo, sobre todo teniendo en cuenta cómo estaba la economía de Chile en ese momento, que era un estado bastante preocupante, ¿no? La historia, rápidamente, Allende gana las elecciones, pero este grupo de los Chicago Boys que se reunían y armaban papers y fueron compilándolos, básicamente, precisamente se siguieron reuniendo, no se desilusionaron con el triunfo de Allende, que bueno, traía ideas de izquierda muy fuertes, muy marcadas precisamente, se reunían, hacían un asado, alguna cena, tomaban algún trago juntos, y del fruto, digamos, de todas esas reuniones, de esos papers que fueron acumulando y demás, surgió lo que se llamó El Ladrillo, que es un libro completo, que fue escrito precisamente por Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zavala Ponce, entre otros autores, donde tenían precisamente un programa de gobierno integral, digamos, para
de alguna manera, restaurar la libertad económica en Chile. Fíjense que cuando asume Allende, empieza a implementar reformas de un tinte, de un calibre muy cubanizador. Es por eso que pongo esa foto con Fidel Castro de Allende, no buscando, digamos, que lo vean como algo negativo la foto en sí, sino precisamente porque era de inspiración cubanizadora, digamos, el programa que empiezan a aplicar en Chile. Y el panorama en muy poco tiempo se convierte en desolador. Acuérdense que fueron 1000 días lo que gobernó Allende. En ese panorama había más de 3000 bienes y servicios que tenían los precios controlados, es decir, que el gobierno establecía techos, digamos, a 3000 bienes y servicios en el gobierno de Allende, el gobierno chileno. Había 13 tipos distintos de cambio oficial con el dólar, ¿no? Entre el peso chileno y el dólar. El dólar más barato costaba precisamente 25 pesos y el dólar oficial, digamos, más caro, costaba 1325. Entonces, digamos, cuando uno mira desde el punto de vista financiero, se puede decir que el spread era enorme, ¿no? Cuanto mayor es el spread entre una cotización y otra, específicamente, digamos, peor está la salud de una economía. Había obviamente mercados negros en todas partes, eso es consecuencia precisamente de los precios máximos establecidos, ¿no? Les recomiendo el libro 4000 años de control de precios de Butler, realmente que explica que los controles de precios no funcionan en ninguna parte, digamos, a través de la historia de la humanidad en Occidente, en Oriente y en Oriente Medio, ¿verdad? Es bastante interesante cómo está analizado en ese libro. Se los recomiendo si lo pueden conseguir. De hecho, hay uno con prólogo de nuestro presidente Milei. Básicamente, esos mercados negros, digamos que había muy pocas cosas que se vendían realmente al precio que establecía el gobierno de Allende. El pan, por ejemplo, se conseguía. Pero cuando uno buscaba, por ejemplo, carne roja, carne de res, o carne de vaca, como decimos en Argentina, precisamente costaba en el mercado negro 6 veces más que en el mercado oficial. Es decir, que al precio oficial no lo vendía nadie, el pollo costaba 5 veces más, o no se conseguía básicamente el precio oficial. Había todos los días expropiaciones, intervenciones en precisamente el 95% de las industrias chilenas, lo que hizo que pasaran de ser empresas que les iba muy bien y que eran parte del sector privado a empresas que pasaban a ser parte del sector público y tenían déficits enormes para los contribuyentes chilenos que tenían que pagar esas pérdidas millonarias diarias, ¿no? Y la tasa de inflación oscilaba entre el 400 y el 1000% anual, estamos hablando de todo el gobierno de Salvador Allende en Chile. Si a alguien le suena familiar la situación, bueno, es porque ha vivido en Argentina o conoce la situación argentina. Había 3 ejes sobre los cuales, digamos, rondaban las medidas implementadas por Allende, básicamente la dictadura del proletariado, la supresión de las clases sociales, la abolición de la propiedad privada, y básicamente hay distintos puntos, 5 puntos fundamentales que muestran cómo gobernaba, digamos, Allende en ese momento. En primer lugar, se estatizaba todos los principales recursos económicos del país, que consistían básicamente en recursos minerales, como ustedes saben. Chile produce y exporta en ese momento, y hoy en día en la actualidad también, cobre, salitre, carbón, hierro y acero. Bueno, todo eso se nacionalizó, que es la forma políticamente correcta de decir expropiación. En segundo lugar, la expansión del área de propiedad social a través de la expropiación de las grandes empresas, o sea, no solamente en el terreno de lo industrial, sino también en otro tipo de compañías privadas. En tercer lugar, la profundización de la reforma agraria, que eso destruyó completamente, digamos, el funcionamiento del campo en Chile, básicamente, la agronomía y la cría de animales. En cuarto lugar, la nacionalización del sistema bancario, ¿no? Totalmente estatizado. Y en quinto lugar, el control estatal de las principales empresas distribuidoras y mayoristas. Entonces, acá tenemos un número que son realmente espeluznantes. Yo sé que lo más aburrido y lo más espantoso de acordarse son números, pero si pueden tomar nota, fíjense que en 1970, cuando asume Allende, el gasto público en Chile era del 26,4% y 3 años después llegaba al 44,9%. O sea, un 20% más, básicamente. El déficit fiscal en 1970 en Chile era el 2,1% del PBI y termina siendo tan solo 3 años después, el 24,7% del PBI. Y todo eso es un déficit que fue financiado en su momento con emisión monetaria y llevó a la inflación a niveles récord, ¿no? Acuérdense, Friedman nos decía muy claro, la inflación es un fenómeno monetario. Y bueno, cuando uno mira y dice, bueno, pero
Allende era un socialista, intentaba lograr que la gente, quizá con menores ingresos, viviera un poco mejor. Bueno, una forma de ver si lo logró o no lo logró es precisamente analizar el tema de los salarios reales. Ustedes saben que cuando hay una inflación muy fuerte, los salarios reales, que son lo que realmente, el poder de compra que tiene la gente asalariada, básicamente se destruye. No voy a entrar tanto en ese tema. El punto fundamental es que la gente cada vez compraba menos porque sus salarios reales eran cada vez más chicos. No los quiero aburrir con números porque los números son lo primero que uno se olvida en este tipo de conferencias, pero el punto fundamental es que la gente que intentaba acceder a los bienes de la canasta básica familiar, como por ejemplo productos como la leche, el azúcar, el pan, el aceite, etcétera, digamos, cada vez tenía más problemas porque o no se conseguían o se conseguían a precios muchísimo más altos que los techos que habían establecido en el control de precios, ¿no? Obviamente había una retórica muy parecida a la de Maduro en Venezuela hoy, ¿no? O a la de Cuba, ¿no? Echándole la culpa al imperio norteamericano, diciendo que había una guerra económica fantasma que los Estados Unidos impulsaba para sabotear, digamos, de alguna manera el gobierno de Allende en Chile. Pero bueno, el punto básicamente tiene que ver con esos controles de precios que lo único que hacen que las cosas básicamente no se consigan a los precios oficiales y de hecho sean bastante difíciles de conseguir. Entonces, bueno, toda esta situación desesperada, colas larguísimas en las calles para conseguir esos bienes de la canasta básica familiar, no había combustible, las empresas privadas prácticamente no existían más, la amplia mayoría daban pérdidas millonarias, lo pagaban los contribuyentes chilenos. Y bueno, 3 años después, exactamente 1000 días después de haber asumido Allende, precisamente la Cámara de Diputados de Chile se reúne para analizar la situación política y legal del país, y bueno, precisamente 2/3 de la Cámara vota un acuerdo en el cual el gobierno de Allende fue acusado de 20 violaciones a la Constitución y a las leyes de Chile. Entre las acusaciones, digamos, más importantes era, primero, la protección, por supuesto inconstitucional, de grupos paramilitares por parte de Allende y su gente, la detención ilegal de personas en las calles de las principales ciudades de Chile, los ataques a la libertad de prensa, ¿no? Cada día el gobierno intentaba ponerle una mordaza más fuerte a la gente que se expresaba en contra de los resultados que estaban obteniendo todas estas políticas fallidas, la manipulación del sistema educativo, ¿no? Cada día más, digamos, intentaban meterle a los chicos o a los más jóvenes, digamos, a los estudiantes en general, ideas prácticamente, digamos, comunistas. Y la confiscación arbitraria de la propiedad privada, ¿no? Que es, como decíamos antes, se notaba, digamos, en el nivel de impuestos y precisamente en la expropiación de la amplia mayoría de las empresas del sector privado. Y bueno, ese acuerdo que hizo precisamente la Cámara de Diputados fueron 15 artículos y se llamó precisamente un acuerdo contra la tiranía y un llamado desesperado al presidente de la República y las Fuerzas Armadas para poner fin a estas graves violaciones. Fíjense el título oficial que tuvo ese acuerdo, que son 15 artículos. Muchas veces le avisaron a Allende que los militares no estaban contentos con lo que estaban pasando. La Iglesia Católica también se mantenía, digamos, en sus homilías, etcétera, digamos, explicando que ya la situación del chileno de a pie era desesperada. Bueno, entonces, básicamente se puede decir que Corte Suprema, Cámara de Diputados, Iglesia, el sector castrense, etcétera, se pusieron de acuerdo y, bueno, depusieron precisamente a Allende, ¿no? Este es un tema un poco espinoso de explicar, pero yo creo que es muy importante y creo que lejos de barrerlo debajo de la alfombra hay que tenerlo muy claro porque recuerda muchísimo la situación que vivieron muchos de nuestros países latinoamericanos. Precisamente ingresa, digamos, a la Junta Militar, al gobierno, y se implementa una primera generación de reformas donde se toman, digamos, las propuestas de los Chicago Boys, se busca ese libro, el ladrillo, el famoso ladrillo, para, digamos, buscar esos cambios que había que hacer en esta primera generación de reformas, que son un poco tímidas, por así decirlo, o gradualistas, por así llamarlas. Se unifica el tipo de cambio, acuérdense que había 25 tipos de cambio, se crea uno solo, del peso chileno en relación a la divisa norteamericana, se limita el control de precios solamente a 6 bienes y servicios, había 3000 antes de todo esto, que estaban con precios controlados o regulados. Comienza la apertura del comercio exterior, ¿no? Se empieza a pensar y a aplicar, digamos, la idea de que Chile se abre al mundo de manera unilateral. Se ponen en marcha nuevas reformas tributarias, ¿no? Con la idea de bajar impuestos, que tenían un nivel altísimo, y se empieza a disminuir la inflación entre el 20 y el 40% mensual. O sea, eso era realmente una caricia, ¿no? Comparado con el 1000
anual al que llegó a tener. Y en esos tiempos, digamos, hay una visita, precisamente estos Chicago Boys trabajaban con fundaciones en Santiago de Chile y en distintas ciudades del país. Estaba Milton Friedman dando algunas conferencias y precisamente lo invitan a reunirse con Pinochet específicamente, y ahí se reúne una hora. Y fíjense qué interesante, porque más allá de que no fue nunca Friedman un asesor del gobierno chileno, nunca fue un asesor oficial, más allá de eso, digamos, es impresionante, digamos, la consideración y siempre la simpatía que tenía la Junta Militar, digamos, con los economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago. Fíjense que antes de la llegada de Friedman a Chile, precisamente había militares que ocupaban, digamos, los distintos ministerios en el gabinete chileno, y precisamente los subsecretarios de esos ministerios eran precisamente los Chicago Boys. Entonces, cuando va Friedman y después se vuelve obviamente a Chicago, precisamente cambia eso y se remueven a los militares que estaban como ministros y precisamente a los Chicago Boys se los pone como ministros, ¿no? Con lo cual, digamos, se puede decir que pasa a haber un gobierno, digamos, de gente muy capacitada, que estaban especializados en cada una de las distintas actividades de los distintos ministerios. También se dice que Friedman condiciona a Pinochet de alguna manera, le dice que le parece muy interesante, digamos, ese entusiasmo por adoptar las políticas descritas en el ladrillo, pero que básicamente la libertad económica no puede sobrevivir sin libertad política. Entonces, fíjense qué interesante cómo poco tiempo después de la visita de Friedman, la Junta Militar empieza a pensar en llamar a elecciones, hacen un referéndum para saber, digamos, si la gente quiere que él continúe en el poder o no. Es interesante porque pierde el referéndum, gana el no, que no continúe, llaman a elecciones, y la prueba de que todo se hizo de manera transparente es que precisamente pasa a gobernar, digamos, la Concertación, que era una alianza de partidos de izquierda durante muchos años más. Y ahí, por supuesto que luego de la visita de Friedman se arma la segunda generación de reformas implementadas, que tuvieron que ver con desregular el mercado laboral. El segundo tema, la reforma del seguro social, ahí donde se crean las administraciones de fondos de pensiones, ¿no? Las famosas AFP privadas, que nosotros en Argentina de alguna manera implementamos a través de las AFJP en los 90s. La apertura del comercio exterior queda mucho más clara, no solamente, o sea, deja de ser una idea interesante y atractiva, y se implementa estableciendo un arancel único del 10% para todos los productos del mundo que lleguen a Chile. En ese momento se hace el 10%, hoy tiene el 6%. Y fíjense que mientras que muchos países se sientan a esperar que su país o sus autoridades firmen algún tratado bilateral de libre comercio, etcétera, y arman lo que llaman los tratados de libre comercio, los TLC, precisamente Chile innova en esto y se abre al mundo, ¿no? Precisamente estableciendo un 6% para todos los países con los que no hay un TLC y un 2% actual para los países que sí hay un TLC. Y finalmente se acabaron las intervenciones, se vendieron todas las empresas que habían sido expropiadas, volvieron a manos privadas y obviamente por los beneficios y las bendiciones de la competencia, obviamente que pasan a ser subsidiarias una vez más. Poco tiempo después aparece lo que se llama la segunda generación de Chicago Boys. Obviamente no encontraron pocos problemas, digamos, había mucha gente que presionaba, obviamente la prensa ahora libre a veces también criticaba lo que se estaba haciendo. Y bueno, intentan quitar a los Chicago Boys de los ministerios, y ahí precisamente aparece este economista tan importante en la historia económica de Chile, Hernán Vigi, que es este señor que es un hombre realmente brillante, que ha trabajado siempre con gran admiración por parte de los Chicago Boys chilenos, etc. Y bueno, él fue el que implementó una enorme reforma bancaria, fortaleciendo un poco la política fiscal, y llevó a Chile, digamos, a su mejor época. Y acá uno me dirá, bueno, ok, entonces aplicaron una política de shock en una situación que era desesperada, una situación de emergencia. Y después, en su momento, la Junta Militar se baja del gobierno, llaman a elecciones, gana la izquierda. Y la pregunta es, digamos, o sea, poco tiempo después de haber terminado el gobierno de la Junta Militar, la pregunta es, bueno, obviamente cuando suma la Concertación, que es alianza de partidos de izquierda, obviamente van a dar vuelta, van a revertir, no digo todas, pero sí algunas o muchas, digamos, de las reformas establecidas en la época de los Chicago Boys. Todo lo contrario.
La prueba del tiempo la pasaron durante 40 años, al menos, digamos, Chile mantuvo, incluso con gobiernos de izquierda, incluso con Bachelet en su momento como presidente y demás, la amplia mayoría de las reformas implementadas por los Chicago Boys en su momento, con la inspiración de Friedman y de Arnold Harberger, como habíamos dicho antes. Una vez me invitaron al Libertad y Desarrollo en Santiago de Chile, me invitó Cristian Larroulé, que después terminó siendo jefe de gabinete de Piñera, y era muy interesante porque yo en broma le digo, Cristian, me da la sensación que de Bachelet, digamos, funcionarios de Bachelet no va a haber nadie, ¿no? En este evento de Libertad y Desarrollo. Y me dijo, ¿sabes quiénes van a estar? Absolutamente todos. ¿Quiénes? Los del gabinete económico. Y precisamente era tan interesante, porque lejos de hacer un boicot o todo lo demás, la concertación y los distintos partidos de izquierda que gobernaron 40 años después de todo esto, no tocaban absolutamente, y menos revertir, digamos, ninguna, digamos, de las políticas públicas implementadas en la época de los Chicago Boys. Y acá con esto voy cerrando, porque me pidieron que hable 25 o 30 minutos, yo creo que más o menos estamos en tiempo. Una frase que se las leo, de Patricio Aylwin, que fue presidente chileno, digamos, en esos gobiernos de la concertación de la izquierda que vinieron luego de la época de la Junta Militar. Fíjense, esto es sobre Patricio Aylwin y lo dice Arnold Harberger en una de sus memorias. Dice, el expresidente Patricio Aylwin, consultado por la prensa sobre si se dejaría de cobrar el IVA a los periódicos, los libros y los comestibles, contestó que sus asesores económicos opinaban que para administrar bien el IVA se necesitaba una base lo más amplia posible, y sobre todo una tasa única, un flat tax, dando a entender que las cosas quedarían como estaban. Y otra cita, que también se las leo, de Arnold Harberger acerca de Ricardo Lagos, fíjense, otro presidente que fue parte de la concertación de la izquierda, dice Harberger, el expresidente Ricardo Lagos dejó la presidencia con una aprobación popular de más del 70%. Les aseguro que cada palabra que dijo este expresidente socialista en materia económica podría haber sido dicha por un profesor de la Universidad de Chicago de mi época. Y les leo, para terminar, algo que realmente me sorprendió muchísimo. A ver si lo encuentro, porque no lo tengo tan bien marcado. Que es en este libro que les mostré antes, que bueno que me dicen que me ven. Ahí. Este es el libro. ¿Sí? Un libro producido en Chile. No es tan corto, pero se lo leo igual. Y con eso cerramos. El propósito de dar a conocer en forma pública este documento, que en los días inmediatamente siguientes al 11 de septiembre solo fue dado a conocer a las principales autoridades del nuevo gobierno, es para señalar que las ideas tienen fuerza, que estas ideas deben debatirse y convencer al más alto nivel, que la fuerza de estas ideas es en gran medida la fuerza que hoy impulsa el desarrollo del país. El desarrollo del país es una tarea de todos nosotros y que el compromiso genuino de estos ideales libertarios es lo único que permite pasar el umbral de la ilusión a la concreción. Muchos se extrañan y se preguntan cómo fue posible que el gobierno de las Fuerzas Armadas aplicara un programa libertario tan ajeno a los conceptos de extrema centralización con que éstas operan. Nuestra respuesta es que ello se debió a la visión de que hicieron gala los comandantes en jefe de cada una de las instituciones armadas. El caos sembrado por el gobierno marxista de Allende, que solamente aceleró los cambios socializantes graduales que se fueron introduciendo en Chile interrumpidamente desde mediados de la década de los 30, hizo fácil la tarea de convencerlos de que los modelos socialistas siempre conducían al fracaso. El modelo de una economía social de mercado propuesto para reemplazar lo existente tenía coherencia lógica y ofrecía una posibilidad de salir del subdesarrollo. Adoptado el modelo y enfrentado a las dificultades inevitables que surgen en toda organización social y económica, no cabe duda que el mérito de haber mantenido el rumbo sin perder el objetivo verdadero y final corresponde enteramente al entonces presidente de la República. Los frutos cosechados por el país de los ideales libertarios que persiguió el ladrillo son, en gran medida, obra del régimen militar, en especial del expresidente de la República, don Augusto Pinochet, y de los miembros de la honorable Junta de Gobierno. Nosotros fuimos sus colaboradores. Bueno, fuerte, ¿no?
interesantísimo. Realmente una parte de la historia que yo creo que debemos recordar, lejos de tratarlo con corrección política, como hacen Jennifer Burns y Nick Gillespie en la entrevista de Reason Magazine, pero bueno, yo creo que como precisamente, digamos, Friedman siempre propuso resultados, no buenas intenciones. Los resultados que se obtuvieron fueron increíbles. Se estableció una política de shock en un momento desesperado de la economía chilena, y bueno, los resultados están a la vista. Con eso cierro mi ponencia y quedo abierto a cualquier tipo de comentario de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Eneas. Ahora sí, les recuerdo, chairman de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Vamos a dar paso a lo que sería la fase del conversatorio del homenaje del día de hoy. Comienzo con una pregunta de un amigo de la casa, Alex Quiroga, que nos dejó en la caja de comentarios para el orador. Considerando como mejora económica de una nación el resultado conjunto de mejor poder adquisitivo, capacidad de ahorro y bienestar social del pueblo, acompañado de mejor reserva monetaria, capacidad crediticia y superávit presupuestario del Estado, ¿cómo recomienda o recomendaría Friedman compensar el favor generado al ciudadano por la estabilidad monetaria en baja inflación contra la pérdida del favor que la inflación genera al Estado en sus obligaciones de pagos? Recuerdo, antes de que continuemos, cualquier consulta, por favor, si puede ser dejada en la caja de comentarios, así cedemos la palabra al orador directamente. Y eso, muchísimas gracias. Ahora sí le cedo la palabra a Eneas. Sí, ¿me podés leer la última parte cuando dice... Sí, retomo. Desarrollo largo. Sí, ¿cómo recomienda o recomendaría Friedman compensar el favor generado al ciudadano por la estabilidad monetaria en baja inflación contra la pérdida del favor que la inflación genera al Estado? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que los gobiernos no deben estar, digamos, pensando en ser compensados, ¿no? Yo creo que el ejercicio del poder ya es bastante interesante, y es por eso que creo yo que necesitamos prohombres en nuestros países, o sea, gente que realmente sean verdaderos patriotas, ¿no? En el poder y con las ideas sanas, digamos, del tipo de la Escuela de Chicago. Realmente fue una generación, digamos, de economistas, incluso hasta Arnold Harberger se termina casando con una chilena. Era un hombre que ponía su casa, digamos, para cuando los Chicago Boys iban a Chicago. Muchos de ellos todavía no tenían tan buenos ingresos como después pasan a tener al tener éxito sus políticas aplicadas. El punto es fundamental, digamos, y acá está la magia y el no milagro, porque no fue un milagro, sino que fue algo pensado y calculado, es precisamente eso, la restauración de las libertades, ¿no? Muchas veces yo escucho que al actual presidente le falta, por ejemplo, en Argentina, un programa de reinicio de la economía o de lanzamiento. Lo que la gente está esperando muchas veces con eso es precisamente que empiecen a subsidiar cosas, y eso es precisamente algo que nunca va a pasar, precisamente porque el rol del gobierno no tiene nada que ver, digamos, con subsidiar ni con andar compensando favores, digamos, ¿no? Básicamente no hay ningún favor en tener una política monetaria sana. El favor está en no destruir, digamos, en dejar de destruir el signo monetario nacional, como hacía 100 años con la inflación fuerte que tenían, que pasase con la inflación en Chile, en el caso de lo que vimos recién, en el caso de los Chicago Boys, y lo mismo en Argentina, ¿no? Que venían destruyendo el signo nacional. Pero hablar de favores me parece que es un supuesto, digamos, del que partimos en la pregunta que realmente no aplica. De hecho, nuestro actual presidente ha hablado de una obra muy interesante del juez Ricardo Rojas, donde explica que de alguna manera los políticos deberían hacerse responsables de la destrucción de signos monetarios, ¿no? Si tienen algún tipo de responsabilidad legal o penal al respecto, ¿verdad? Yo creo que es muy importante tener en cuenta, digamos, que cuando hay un banco central que supuestamente es independiente, más allá de que en términos reales hay mucha influencia política desde la Presidencia de la Nación, Ministerio de Economía, sobre el Banco Central, en nuestros países sudamericanos al menos,
El punto fundamental que los bancos centrales tienen como objetivo principal mantener una moneda nacional que siga siendo, digamos, reserva de valor. Destruir eso, digamos, yo creo que es de alguna manera traición a la patria, básicamente. Más allá de si la Constitución o las leyes vigentes, digamos, le dan alguna responsabilidad personal o no. Ese es mi comentario al respecto de esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, luego tenemos variadas felicitaciones por la charla y la disertación. Paso a una segunda pregunta, también de Alex, y dice así: ¿cómo o con qué fondos se cubre el escalón tributario en el proceso de recesión por caída del tributo formal, entre la baja de impuestos y la mejora tributaria por formalización o aumento de actividad formal? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, a mí me parece a ver, cuando uno estudia la historia del mundo y uno estudia la evolución histórica del dinero, eh, básicamente lo que se da cuenta es que hasta la aparición de los bancos centrales, digamos, no hay ningún tipo de adulteración de la calidad de la moneda. Esa es la verdad. Cuando surgen los bancos centrales, a través de la historia de la humanidad, precisamente es cuando los gobiernos se dan cuenta que pueden empezar a gastar mucho más de lo que recaudan. Y ahí es donde tenemos un problema, digamos, ¿no? En ese aspecto, digamos, hay una relación directa entre la existencia de déficits fiscales y políticas monetarias activas que son perniciosas para la población. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema de la tributación? Yo creo que se soluciona empezando por destruir los déficits fiscales, ¿no? Que es lo que se ve en muchos de nuestros países, que es lo que está haciendo hoy en día el presidente Milei. Y realmente eso es o sea, eso es matar, digamos, el origen de todos los males, básicamente. Porque una vez que uno tiene un equilibrio fiscal, básicamente ya no necesita expoliar a la población. Expoliar es una palabra que utilizan tanto los austríacos como los economistas de la Universidad de Chicago, que tienen que ver con robarle básicamente al trabajador, con la punta de impuestos, ¿no? Que tiene mucho que ver con destruir su propiedad privada, ¿no? Por eso yo creo que es virtuoso lo que se está intentando hacer, dando el ejemplo desde el gobierno nacional y tratando de llevarlo a los gobiernos provinciales y municipales en Argentina hoy en día en las reformas que se están implementando. Porque realmente está claro, digamos, que hay una casta política que realmente ha vivido siempre de esos déficits fiscales, emitiendo monedas sin ningún tipo de respaldo, ¿no? Quizás más desde el lado de los austríacos, digamos, pero muchas veces se ha propuesto, digamos, volver al patrón oro, por ejemplo, como reserva de las distintas monedas. Y es interesante, porque también tiene que ver con esta entrevista que yo se la súper recomiendo. Si está en inglés, bueno, tiene subtítulos en inglés, ¿no? Que es de Jennifer Burns y de Nick Gillespie. Porque hay una pregunta que hace el público en el final de la entrevista, y es una pregunta que es muy interesante. Yo trabajé en Atlas Network durante 6 años, de los 20 que viví en Washington, D.C., y muchas veces pasaba este enfrentamiento entre las ideas de la escuela austríaca y las ideas de la escuela de Chicago, ¿no? Y independientemente, digamos, de la mezquindad que sería tratar de comparar a Hayek con Friedman o a Mises con Friedman, o alguno de los genios, digamos, que recibieron distintos premios Nobel de la Universidad de Chicago mucho tiempo después, más allá de eso, digamos, yo creo que es muy importante rescatar el trabajo comunicacional que hizo Friedman, porque realmente más allá de que haya 2 o 3 cosas, como por ejemplo, para Hayek todo lo que sea emisión monetaria sin respaldo necesariamente lleva a la inflación, mientras que Friedman de alguna manera habla de una política monetaria activa, digamos, pequeña, pero tratando de impulsar de alguna manera quizás artificialmente, digamos, el crecimiento económico. Esa quizás sería como una de las principales diferencias, ¿no? Yo creo que los austríacos son mucho más ortodoxos en materia de manejo del dinero. Pero bueno, he estado en distintos eventos, los enfrentaron un poco profesores de la UCEMA de Argentina con profesores de la SEADE, y, y nos hicimos más daño que bien, digamos, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que tanto Hayek como Friedman, los dos son fundamentales. Mises, o sea, el trabajo que ha hecho realmente
impresionante cada uno en su entorno, ¿no? Entornos que son o más académicos o más influyentes en políticas públicas. Pero la verdad es que lo fundamental acá, en todo esto, es eliminar déficit fiscal, porque eso es de alguna manera el germen, digamos, que lleva a todo el problema. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí que nos estamos aproximando casi hacia el final del encuentro. Me gustaría dar una última pregunta doble, si se puede, desde la casa. Serían, la primera, ¿cuáles serían los 3 key concepts o las 3 palabras clave o los 3 conceptos fundamentales con los que usted se quedaría de Friedman? Y luego, si ellos serían aplicables a la situación política del país hoy. Perfecto. Los estoy escribiendo y después los desarrollo. A ver, los 3 key concepts. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que el key concept, y que lo he usado muchas veces en capacitaciones y demás, es el tema de toda esa retórica que hay muchas veces en el mundo de hoy, que dicen, bueno, tal o cual político o tal o cual ministro de Economía propuso tal cosa con muy buenas intenciones, ¿no? Contrastar buenas intenciones con resultados, yo creo que es fundamental, porque los resultados son lo que necesitamos para satisfacer necesidades, digamos, ¿no? Si uno tiene sed, uno no puede pensar, tengo la intención de tener la mejor bebida de la mejor marca, ¿no? Porque, o sea, el punto fundamental es que esa agua pura, digamos, que me va a satisfacer mi necesidad es un resultado. No es algo que se encuentra así en la naturaleza. Se purifica, se prepara, se embotella, o se pone en un vaso que también es un resultado, ¿no? Con lo cual eso de las buenas intenciones realmente no sirve para nada, no satisface las necesidades de nadie. Yo creo que Friedman lo tiene clarísimo. En segundo lugar, el tema de que Friedman sí logró un legado, sí trabajó de manera creativa con think tanks, como les decía antes, con los índices de libertad. Realmente la elección que él hace de esposa, Rose Friedman, con la que escribe, por ejemplo, este libro, La libertad de elegir, y muchas otras obras fundamentales, ¿no? de Friedman, lo que realmente llama la atención es el trabajo en equipo, porque todos sus alumnos, todos sus seguidores, la gente que lo admiraba, la gente que lo rodeaba y su familia, digamos, inmediata, todos lo ayudaban a ser mejor. Incluso, por ejemplo, había muchas de estas entrevistas de la serie de Libertad de Elegir, en la que sale Friedman, todas las tardes antes de grabar los distintos capítulos, se sentaban a discutir con Chicago Boys de distintos países del mundo, con la presencia precisamente de Rose Friedman, o Rose Director, digamos que es el apellido de soltera. Entonces, es muy importante, digamos, preparar precisamente, como leíamos al principio, las ideas y las propuestas para que estén listas cuando llegue una crisis importante, como leíamos en la cita primera, que estén listas para aplicarse, ¿no? El actual presidente Milei, por ejemplo, le decían, bueno, si gana la elección, a ver qué hace, porque no tiene esto, no tiene aquello, no tiene... Fíjense que pareciera, o sea, está claro, digamos que había un grupo de intelectuales, un grupo de economistas, un grupo de especialistas en finanzas que tenían preparado todo, pensado, digamos, para tenerlo listo para aplicar, ¿no? Como una especie de ladrillo chileno en el caso de las reformas que se hicieron en Chile en los 70, ¿verdad? Eso es fundamental. Y finalmente, creo yo que al final de sus días, y eso es muy interesante, porque encontré un video que le hacen de Hoover Institution, donde también colaboró Friedman fuertemente. Y es muy interesante porque al principio era mucho más conservador. De hecho, el libro de Jennifer Byrne sobre Friedman se llama Milton Friedman, The Last Conservative, el último conservador. Y de hecho le preguntan si no debería ser, o sea, uno de los grandes libertarios, digamos, no tanto como la palabra conservador. Pero es interesante porque la amplia mayoría de su vida, Friedman, fue un conservador. De hecho, como les dije durante la presentación, aplicaba políticas, digamos, de reforma gradualistas en los Estados Unidos, en Inglaterra,
en los países, digamos, del primer mundo. ¿Por qué? Porque no necesitaban, digamos, un cambio, digamos, tan profundo ni tan de tipo emergencia, ¿no? Entonces, bueno, eso. Tener en cuenta la importancia de los cambios y básicamente, bueno, tener un equipo que tenga listas esas políticas para cuando sean necesarias, ¿no? Como es el caso que estamos viendo hoy en términos de resultados también, como decíamos en el primer punto, en el caso de la Argentina hoy del presidente Milei. Perfecto. Ahora sí, concluyendo la ponencia y el conversatorio del día de hoy, desde la Fundación deseamos el más sincero y además expresamos el más sincero agradecimiento a usted por haber compartido el día de hoy con nosotros. También, asimismo, a todos los espectadores que están allí detrás escuchándonos. Así que bueno, la Fundación Club de la Libertad agradece a Eneas por su tiempo, dedicación y esfuerzo concretados el día de hoy. Y pasando al cierre, les agradecemos por acompañarnos nuevamente y los invitamos sábado próximo, 3 de agosto ya, a las 18, misma plataforma, ocasión en la que rendiremos homenaje a Ron Paul, médico y político estadounidense que ha sido un defensor incansable de la libertad individual y referente para aquellos que buscan un gobierno más limitado y menos intrusivo. Los esperamos ahí y ahora sí, ya llegamos al final del evento. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el sábado próximo. Muchas gracias, Eneas. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos.